Vamos a continuar con el módulo 6, como ya veníamos haciendo desde la clase anterior. Y ahora vamos a empezar, como ustedes verán, con picaduras y mordeduras y luego alergias. Con este tema nosotros estaríamos terminando este módulo y estaríamos empezando ya el anteúltimo módulo, que es un poco más como retomando algunos temas que ya fueron vistos con más profundidad, ¿sí? Bien. Vamos a ir al concepto de las picaduras y mordeduras. Estas son consideradas como lesiones, ¿sí? Que inicialmente afectan una parte del tejido y de acuerdo a la evolución, ¿sí? Y la respuesta orgánica de cada individuo se pueden comprometer algunos sistemas o importantes, digamos, o incluso llegar a la muerte. Por lo que es muy importante, ¿sí? También lo que es el cuidado y la rápida atención a esas personas cuando, por ejemplo, sufren reacciones alérgicas graves. Yo les puse algunas picaduras de insectos más frecuentes para que tengan la posibilidad de detectarlas en el momento que se encuentren con algunas de ellas y no se encuentre el insecto o el vector que las realizó, ¿no es cierto? Y simplemente se encuentren con las imágenes de las picaduras y por lo menos puedan realizar como una relación entre el vector y eh, la textura, ¿sí? La forma que tiene cada una de las picaduras. Frecuentemente se producen las picaduras o mordeduras de animales que pueden inocular, es decir, inyectar sus distintos tipos de veneno, ¿sí? Más allá que sean más fuertes o moderados. Algunos son tóxicos para la población en general, pero otros son específicamente para aquellas personas que sufren algún tipo de alergias, ¿no es cierto? Quizás para la mayoría no es algo peligroso, pero sí para este tipo de personas. Podemos agrupar a los animales venenosos en varios grupos. Pueden ser reptiles, insectos, arácnidos, animales marinos, mamíferos. Los arácnidos se refiere al grupo de todo lo que es, por ejemplo, los alacranes y las arañas. ¿Qué diferencia hay entre insectos y arácnidos? Son características, por ejemplo, que la mayoría de los arácnidos, ¿sí? No poseen alas, poseen 4 pares de patas, ¿sí? Que son los más visibles, como también así su cuerpo, por ejemplo, en las arañas en sí, solo está dividido en cabeza y abdomen, mientras que en el resto de los insectos está dividido en cabeza, tórax y abdomen, ¿sí? Y obviamente la falta de las alas, que es la diferencia más acentuada, y los grupos de pares de patas que tienen, tanto en la diferencia de 3 en los insectos y en los arácnidos 4 pares de patas, perdón. Muy bien, y los vamos a ir, a medida que avanzamos, vamos a ir a ver los diferentes tipos, ¿sí? Así como también los animales marinos y mamíferos. Cuando se realiza cualquier tipo de, de estos procedimientos, ¿sí? O de estas encontramos este tipo de acontecimiento, debemos actuar en general, ¿sí? Tratando a la persona de tratar de mantenerla en reposo, ¿sí? Más que nada la zona afectada. Así se impide que la extensión del veneno circule más rápidamente a través de la sangre, ¿no es cierto? Podemos limpiar la herida con agua y jabón, y depende, lo que sí, esta limpieza va a depender de qué tipo de picadura se realice o qué tipo de mordedura. Ya vamos a ir a ver a lo largo de los PowerPoint. También se puede aplicar frío sobre la zona de manera de disminuir la difusión del veneno y también, como un doble efecto, combatir la inflamación. ¿Qué es lo que no debemos hacer preferentemente? ¿Sí?
en primera instancia no aplicar barro ni saliva, chicos. ¿Por qué? Porque estas son sustancias que pueden estar contaminadas y al estar una herida expuesta, ¿sí? Una herida, ya sea de cualquier tipo de tamaño, es una entrada perfecta para cualquier tipo de agente patógeno, ¿sí? Tanto como lo que es el barro o la saliva de alguna de la otra persona que está tratando de auxiliar. Tampoco deben rascarse ni frotarse, ya que pueden ampliar la zona afectada. Realizar algún tipo de incisión sobre la herida, tampoco pueden hacerlo, porque todo esto puede ampliar la región, ¿sí? Y menos succionar la herida. Por ejemplo, en picaduras de abejas y de avispas hay distintos síntomas, tanto locales como generales. Locales es referente a la zona, ¿sí? A la región donde se produjo la picadura, va a provocar dolor e inflamación, como también enrojecimiento o picor del área afectada, ¿sí? Esto es lo más común. Y síntomas generales, ¿sí? Va a ser ya cuando hay un picor, ¿sí? Generalizado, es decir, que uno se rasca en diferentes lugares y no sabe dónde es en sí, ¿sí? Una inflamación en labios y lengua, dolor de cabeza y estómago, malestar general, sudoración abundante, dificultad para respirar y por último, que es el más grave, el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O sea, es como que vamos, si ustedes ven, vamos de menor a mayor en los síntomas. ¿Sí? Es que la persona no es rápidamente atendida, ¿sí? La actuación principalmente se va a ver a tranquilizar a la persona si está consciente y mantenerla en reposo. Si es la picadura, en este caso de avispas o de abejas, se puede retirar ese aguijón con pinzas obviamente esterilizadas. Tratar de no comprimir, ya que si comprimimos la zona donde se encuentra el aguijón, podríamos expandir más el veneno hacia el interior de la herida, ¿no es cierto? O sea, se va a hacer como más extensa. Se puede aplicar compresas frías y si la persona presenta una reacción alérgica, obviamente hay que trasladarla rápidamente al centro médico. Y otra de las opciones que tenemos es cuando, por ejemplo, la picadura se realiza en la boca, hacer que la víctima mantenga un cubo de hielo, por ejemplo, en la cavidad bucal. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Yo les puse como una forma de tratamiento, ¿sí? Lo que pasa cuando hay una reacción normal, cuando hay una reacción alérgica localizada y cuando hay una reacción alérgica grave, ¿sí? Tanto a la extensión, ¿sí? Como a las formas y cada tratamiento, cómo debo realizar en caso, por ejemplo, normal, si hay mucha molestia, se puede administrar un antihistamínico oral, ¿sí? Eh, por ejemplo, el Benadryl, ¿sí? Obviamente que hay que tener en cuenta que la persona responda ante este medicamento, ¿no? La reacción alérgica local, tomar antihistamínicos corticoides tópicos, también pueden ser tópicos como cremas, ¿no es cierto?, a nivel localizado. Y la reacción alérgica ya grave, ¿sí? Ahí sí tenemos que llamar al 112 o al número de la de local, digamos, de asistencia o acudir al centro médico ya que se puede necesitar un tratamiento urgente con adrenalina, ¿sí? Ya por vía intravenosa o intramuscular, algún tipo de medicamento que sea de manera más rápida posible. Después tenemos la prevención, ¿sí? ¿Cómo prevenimos esto? Bueno, obviamente la protección sobre todo en los niños con lociones ahuyentadoras de insectos, ya sea, acá hablamos ya en general, no solo de abejas, sino por ejemplo mosquitos, que en esta estamos entrando en una época donde existen más abundancia de este tipo de animales, ¿no? Insectos en gran mayoría. También evitar estar en lugares donde exista agua estancada, por ejemplo. Evitar el uso de prendas cuya tonalidad sea amarilla, verde o colores vivos en zonas donde abunden en los insectos, ya que se sienten atraídos por esos colores. Generalmente, bueno, acá estaría también la prevención contra el dengue, que es una especie de mosquitos, bueno, que en realidad es el Aedes aegypti, que trae la enfermedad dengue, ¿no es cierto? Así que bueno, también aquí se incluye lo que es la prevención de este tipo de insectos.
Después tenemos las picaduras de escorpión, que aquí también entran, como ustedes verán, los alacranes, que es una especie de escorpión, nada más que son las que invaden nuestra región, ¿sí? Los escorpiones del tipo color negro van a estar en las zonas ya de la zona asiática, ¿sí? Las zonas de los desiertos, del Sahara, por ejemplo, que allí es donde se encuentran con mayor frecuencia los tipos de escorpiones negros. Aquí encontramos lo que son estas dos especies, ¿sí? Una más peligrosas que las otras, con sus cualidades cada una, ¿sí? Que justamente les va a servir a ustedes también de manera de, si existen, si por ahí se les aparece, digamos, en algún lugar de sus casas o en algún sitio en común, para poder identificar si es el que es un poco más venenoso, el que puede ocasionar mayor problema o el que no, ¿sí? Por eso les puse también estas imágenes. También tenemos como una picadura leve y lo que puede ocasionar cuando estamos en un estadio más grave. Bueno, los síntomas obviamente van a ser inflamación local, dolor intenso, la necrosis o muerte celular, como por ejemplo observamos en el power anterior, ¿sí? En la diapositiva anterior, la necrosis del área afectada, adormecimiento de lengua y aumento de salivación, calambres, convulsiones, y ya cuando estamos en una forma más avanzada, ya puede haber presencia de shock, paro respiratorio o cardiorrespiratorio. Una actuación rápida puede ser lavar la herida y aplicar compresas frías y, por supuesto, el traslado lo más rápido posible a un centro sanitario. La prevención, como venimos hablando, es evitar el contacto con los escorpiones una vez que están localizadas en la zona donde puede haber mayor cantidad. Tampoco evitar, por ejemplo, meter la mano o pie en huecos entre rocas, ladrillos o espacios oscuros y húmedos, ya que allí es la mayor, son los lugares donde ellos eligen con mayor frecuencia. Luego estamos ya, eso sería la parte de picaduras, ¿no es cierto? Cuando entramos a la parte de mordeduras, por ejemplo, de perros, gatos, ratas y murciélagos, pueden ser graves si el animal padece, por ejemplo, lo que es la rabia, ¿no es cierto? Por lo que siempre que sea posible, conviene capturar al animal para que sea examinado por un veterinario. Es lo mejor posible que podamos hacer. La actuación rápida es lavar la herida con agua y jabón, cubrir la herida en lo posible con apósitos estériles, ¿sí? Trasladar al paciente a un centro sanitario donde el médico decidirá el tratamiento adecuado para evitar el contagio de la rabia, la afección por tétanos, por ejemplo, también, no solo de la rabia, sino también recuerden que el interior, o sea, la parte externa de los dientes, por ejemplo, del animal, pueden estar contaminados y pueden provocar en nosotros o pueden tener contaminación con algún tipo de bacterias, ¿sí? Como por ejemplo la que ocasiona el tétano. Por ello, para prevenir, se realiza la aplicación de inyectables contra esta bacteria, ¿no es cierto? En la mordedura de reptiles, en cambio, la gravedad de la mordedura está en relación con la potencia del veneno. La cantidad del mismo, el peso, la patología previa y la zona de inoculación de la persona afectada, siendo lo más graves en niños, ¿sí? Aún más en lactantes. Se recuerden que esto también es muy importante el tamaño de la persona, considerándose también peligrosa en ancianos y en personas inmunodeprimidas por su sistema inmune, ¿no es cierto? Son los síntomas locales. El dolor inmediato, esos serían los locales, transcurrido entre 15 y a 30 minutos, ya aparecerá en la zona el color morado, ¿sí? Y al cabo de una hora aparecerá ya una gran inflamación. Los síntomas generales se producen manifestaciones ya digestivas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, sed intensa y ya una tendencia al shock. ¿Qué hacer y qué no hacer? Primero, identificar a la serpiente, si es posible, y capturarla, de ser posible viva o muerta, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de la mordedura, ¿sí? Lavar la herida con abundante agua caliente. ¿Por qué se utiliza agua caliente? Porque el agua caliente en este caso, ¿sí? Es como que minimiza eh, el, la, mm,
la potencia del veneno, ¿sí? Entonces se utiliza este tipo, neutraliza, mejor dicho, la potencia del veneno, ¿sí? Entonces es preferible lavar la herida con agua caliente, ¿sí? Y trasladar inmediatamente, por supuesto, al centro de salud más cercano. ¿Qué no hacer? Lavar con agua fría, por el motivo que ya explicamos anteriormente. Realizar la aspiración del veneno, no debemos hacerla. Aplicación de hielo en la herida tampoco, ¿sí? Y tampoco debemos realizar torniquetes o vendajes apretados. En el tema de las arañas, el dolor puede aparecer pocos momentos después de la picadura, chicos, acompañándose de una reacción inflamatoria local alrededor de la zona amoratada. Fíjense lo que son los distintos niveles. Esta es la famosa araña que se la conoce con el nombre de araña violín, ¿sí? Que en personas que son alérgicas pueden producir heridas muy graves. La mordedura de araña se requiere manejo intrahospitalario, ¿sí? Mantener la calma, no aplicar remedios caseros ni medicamentos antes de ser visto por el personal capacitado, acudir a valoración de manera rápida, ¿sí? Se requiere tratamiento específico, por ejemplo, un antiveneno como es el fagoterápico, ¿sí? Para arañas, por ejemplo, de esta especie que son la Latrodectus. Y tenemos por último las picaduras de animales marinos, ¿sí? Como ustedes sabrán, en las zonas de mar obviamente están las famosas aguas vivas, medusas, ¿sí? Después generalmente tenemos los erizos de mar en una mayor profundidad, los pulpos y las arañas de mar. Esta es una de las imágenes, ¿sí? Cómo queda marcada la zona donde fueron adheridos los tentáculos, por ejemplo, de las aguas vivas, ¿sí? Donde van dejando en su rastro el toque de lo que es el material o el elemento urticante que ellas poseen en sus tentáculos. Los síntomas, la picadura de estos animales rara vez suele revestir gravedad, salvo que las personas sean justamente alérgicas a este tipo de reacciones, ¿no? Si se produce gran sensación de dolor y picor seguida de inflamación y enrojecimiento en la zona, como vimos en la foto anterior. Pueden aparecer vesículas parecidas a quemaduras, ¿sí? Y aparece con frecuencia un cuadro de angustia, agitación y dolor de cabeza en la persona afectada. Debemos realizar. Primero, inmovilizar la zona afectada. En caso de púas, por ejemplo, hay que tratar de extraerlas, como es en el caso de erizos de mar. Introducir agua caliente en la zona afectada, como hablamos, porque eso alivia el dolor. No rascarse ni frotarse. En el caso de las medusas, lavar con agua salada, ¿sí? Recuerden que las medusas se encuentran justamente en ese ambiente marino y si no, ya que si lo hacemos con agua dulce provocará un cambio de densidad de agua dulce a agua salada o agua salada a agua dulce, mejor dicho, ¿sí? Con mayor descarga de esa sustancia tóxica. Y obviamente que tenemos que trasladar de inmediato a un centro sanitario más cercano. Muy bien, y ahora entramos en la parte de las alergias, ¿sí? Que es una reacción anormal de nuestro sistema inmune a ciertas sustancias que normalmente no causan daño a otras personas, ¿sí? Salvo a las personas justamente que sufren de este tipo de alergia. Existen factores hereditarios que pueden estar asociados a los tipos de alergia, pero la aparición o la presencia de contaminación, de vapores irritantes, el humo, el polvo, la humedad, hacen que personas que estén más propensas a sufrir estas reacciones alérgicas, ¿sí? Los alergenos, por ejemplo, que son sustancias que desencadenan las alergias presentes, son las más comunes, son plantas, polen, capa de animales, picaduras de insectos, medicamentos y también las reacciones alérgicas de los alimentos. ¿Qué síntomas podemos encontrar? Los leves son el estornudo, la congestión nasal, picazón y manchas en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo. Y ya cuando estamos en la parte ya de lo que es más avanzada, encontramos los síntomas moderados a severos, como ya la hinchazón del rostro, enojo, es decir, una zona edematizada, dificultad para respirar, presencia de mareos y sensación de debilidad muscular y ya
posteriormente desmayos. ¿Cómo actuar ante una crisis alérgica? Fíjense, aquí tienen, la mayoría es más con imágenes, ¿no? Hay que calmar a la persona si está consciente, identificar el alergeno, ¿sí? Obviamente alejarla de ese tipo de alergeno, conseguir ayuda médica, revisar las vías aéreas principalmente. Si la persona tiene un medicamento de emergencia, hay que ayudar a que se lo tome o a inyectarse el medicamento, elevar los pies. Lo que no debemos hacer es elevar la cabeza de la persona si está teniendo problemas respiratorios, ya que podemos bloquear por completo esa vía respiratoria, ¿no es cierto? Tampoco hay que darle nada por boca si está teniendo problemas respiratorios, ¿sí? Pero si la persona está un acto de reacción alérgica consciente, nos indica que tiene un medicamento para contrarrestar la reacción, debemos ayudar a que tome ese medicamento. A consecuencia de una reacción alérgica podemos encontrarnos con un shock anafiláctico, ¿sí? Que la anafilaxia ya es la reacción grave y repentina que ya necesita una atención médica. Sin tratamiento, la anafilaxia puede empeorar muy rápidamente y puede conllevar a la muerte, ¿sí? En cuestión de minutos. Entre las causas más comunes se encuentran las alergias farmacológicas, a la de alimentos y a las picaduras o mordeduras de insectos. Así que fíjense la importancia que deriva la buena atención y rápida, ¿no es cierto? Ya que compromete a varios órganos, la piel en forma de brotes, el área respiratoria en forma de ahogos o falta de aire, el área cardíaca a partir de una disminución importante de la presión arterial, ¿sí? Derivamos a lo que es un shock o choque anafiláctico. En esta imagen ustedes ven todas las zonas que pueden estar comprometidas, ¿sí? También pueden estar lo que es la pérdida de conocimiento, la urticaria en toda la zona de la piel, hinchazón en lengua con la incapacidad que esto va a provocar para tragar y la hinchazón de los tejidos de la garganta provocando obviamente la falta de oxígeno. Por eso la persona manifiesta esta postura, ¿no es cierto? ¿Qué primeros auxilios debemos realizar en un shock anafiláctico? Primero, evaluar si la persona está consciente y puede respirar. Y si no es así, deberemos iniciar el RCP de inmediato. Si la persona se mantiene consciente y los síntomas se empeoran, debemos trasladarla de inmediato a un centro de asistencia, ¿sí? Obviamente. Nunca dar por boca con dificultad respiratoria algún tipo de elemento, ya que podemos provocar el mayor ahogamiento, ¿sí? O como dijimos anteriormente, cerrar definitivamente esa entrada mínima de aire. Y lo más importante para esto es la prevención. Si usted tiene reacciones alérgicas graves, debe traer una tarjeta, por ejemplo, dentro consigo mismo, generalmente donde se movilice, una tarjeta o una pulsera que señale que es alérgico a determinados elementos, animales, alimentos o a qué tipo de elementos tiene alergia, ¿no es cierto? Generalmente es lo más adecuado que esa persona lleve consigo ese tipo de cosas para informar, ¿sí? Para informar más rápidamente, ¿sí? Generalmente cuando una persona la encontramos y si está en estado de inconsciencia tratamos de revisar los elementos que le acompañan y ahí es donde podemos tener este tipo de información. Muy bien, chicos. Más que nada, vieron que tienen un buen material en el manual. Acá en el PowerPoint lo que yo hago simplemente es como un resumen para que ustedes tengan una ayuda y tratar de explicarle lo más posible. Ustedes saben que si surge otra duda que no esté explicada aquí, pueden hacer la consulta en el WhatsApp, ¿sí? También tienen un trabajito práctico con una presentación obligatoria, ya que estamos en las últimas instancias del curso. Así va a ser tanto para este módulo como para el módulo 7 y el 8, que es el último. Bueno, chicos, que sigan bien, cuídense mucho y bueno, y cualquier cosa escriban en el grupo. Saludos.